Hola, si estás aquí, bueno, asumo que ya viste la primera parte de este programa, la número 4A. Así es que, sin preámbulos, retomo el tema y lo hago afirmando que ese Dios de los creyentes y de los no creyentes no es otra cosa que una creación humana. Por lo tanto, y como te decía al comienzo de la primera mitad del programa, esta puerta que acaba de abrir Miguel Ansúa, así, de este modo, yo te diría que no había sido abierta jamás, nunca. Al menos no desde un ángulo tan comprometido. Y si me atrevo a decir algo semejante, es porque todo esto se puede asociar perfectamente a la estructura de la música, ¿sabes? A la cual estoy ligado desde que era un niño prácticamente. Y gracias a eso fue que, bueno, encontré respuestas existenciales muy, pero muy profundas, ¿sabes? Las cuales ahora mismo voy a compartir contigo. Y para comenzar, bueno, caminando sobre una base sólida, una base bien firme, te cuento que ese modo que tenemos de referirnos a Dios y al Creador como si fuesen la misma cosa, bueno, ese es el primer gran error que cometemos. Y no te culpo, porque esto es aprendido, porque en verdad eso no es así. Dios y el Creador no son la misma cosa. Y de ahí la importancia que tiene Miguel Ansúa abriendo todas estas puertas. Y por favor, aquí te pido que prestes mucha atención, porque ya mismo voy a comenzar haciendo una analogía, ubicando en un lado al Creador, a Dios y al ser humano, y al otro lado al compositor, al sonido y a la canción. Presta mucha atención, y te lo repito para que te quede bien clara esta figura. Aquí tenemos al Creador, a Dios y al ser humano, y aquí tenemos al compositor, al sonido y a la canción. Y te recuerdo que cada vez que yo diga la palabra Dios, estaré refiriéndome a esa gran fuerza universal que todo lo impregna y que todo lo ordena, O sea que en ningún momento estaré hablando de religión, sino de una cuestión absolutamente estructural. Y una vez aclarado esto, te pido que no te disperses, porque la información que te voy a dar ahora, existencialmente hablando, yo te diría que es trascendental. Así es que trata de retener muy bien estas imágenes. Mira, de este lado tenemos Dios igual orden. Y estableciendo un paralelo, de este otro lado tenemos sonido igual vibración. O sea que sonido más Dios es igual a vibración ordenada. Y aquí ya no hace falta que te aclare que nos hemos sumergido en la profundidad de la existencia misma, ¿verdad? Es obvio, porque Dios y el sonido son dos fuerzas universales tan omnipotentes, tan omniscientes y tan omnipresentes, una como la otra. Y yo sé que con esto, de que Dios y el Creador no son una misma cosa, más de uno se va a sentir un poco descolocado, porque recibirá un gran impacto en su estructura de pensamiento, gracias a estar atrapados en el antiguo paradigma. Eso te diría que lo sé muy bien. Pero tú no te preocupes, ni aun si eres un creyente de la primera hora, tú no te preocupes, porque lo único que me he propuesto hacer con esta revelación, yo te diría que es salir en defensa de ambos, ¿sí? Salir en defensa de Dios y del Creador. Porque pienso que ya es hora de que de una buena vez sepas que estás, o de qué estás hablando, cuando te refieres a ellos. Y tal vez no falte ante lo que he dicho quien me señale con aquel viejo dedo acusador y brote de sus labios la palabra hereje. ¿Quién te ha dicho a ti que Dios, el Creador, necesita de tu ayuda? Bah. ¿Qué harías tú? Pero sinceramente, dímelo, ¿qué harías tú si después de mucho tiempo descubres que eso que te habían impuesto desde que eras un niño y en lo cual habías depositado toda tu confianza y toda tu fe, eso mismo resulta ser un impostor? ¿Qué harías si descubres eso? ¿Te quedarías callado solo para no tirar por la borda tantos años de andar por el camino equivocado? Porque te cuento que esto es algo que lo hacen muchas personas, ¿sabes? Muchos. Le dan más importancia al tiempo que han estado abrazados a una farsa que a una verdad indiscutible que los puede sacar en un instante y para siempre de la oscuridad. Aquellos que obviamente no están defendiendo a eso en lo que dicen creer, sino a su propia decisión de creer.
en eso. Lo cual es muy distinto, ¿sabes? ¿Me entiendes, verdad? Muchos actúan así porque se están defendiendo a sí mismos. ¿Y sabes quién es el que lleva a la criatura humana a manifestarse de un modo tan absurdo y con tantas contradicciones? Bueno, doy por sentado que si estás conectado conmigo, Azúa, ya no tienes ninguna duda al respecto, ¿verdad? Sí, claro. Es el ego en absoluto control de la criatura humana. Entonces, la pregunta es, ¿qué harías tú si descubres que ese Dios, que posiblemente con la mejor de las intenciones te impusieron cuando eras un niño, ese Dios resultó ser un impostor? Porque así fue como sucedió, ¿verdad? Así fue como te conectaste con Dios. Ya que aquello no fue una elección tuya, no lo decidiste tú. Pero ahora el tema central aquí es que resulta ser que ese Dios atrapado en una creencia es un impostor que no es el verdadero Dios. ¿Qué harías si te encontraras ante pruebas irrefutables de esto? ¿Cómo reaccionarías? ¿Darías vuelta la cara y te quedarías como si nada hubiese pasado? Solo para no aceptar que estabas en un error, permitiendo que tu ego otra vez acabe siendo más fuerte que la verdad. Bueno, yo no sé qué harías tú en una situación así, porque esto considero que es algo muy personal. Pero en lo que a mí respecta, te cuento que yo he decidido no darle vuelta a la cara. Y por eso estoy aquí, diciéndote esto. Es porque siento la enorme necesidad de defender a Dios y al Creador, pero a los de verdad, estoy hablando de los de verdad, esos que no son ni tuyos, ni míos, ni de nadie. Esos que deliberadamente fueron ocultados detrás de seguramente la mentira más grande en la historia de la humanidad. Y si siento la necesidad de salir en defensa de ellos, es porque justamente ahí está la razón por la cual nos encontramos en un mundo en el que cada vez da más miedo habitar. ¿Acaso no nos han enseñado desde siempre que Dios está en todos lados? Y que además es omnisciente y que es omnipotente. ¿Acaso cuando decimos Dios, todavía no nos queda claro que estamos hablando de una fuerza universal a la cual aún no conocemos? ¿Por qué dudamos tanto? Mira, nos han creado un espejismo de Dios con la única finalidad de que nunca conozcamos la verdad. Han puesto en nuestra memoria la palabra Dios y la palabra Creador, pero solo las palabras, nada más que las palabras, sin contenido alguno. Así como lo escuchas, nada más que las palabras. Nos han puesto un palo en la rueda con el que venimos mal andando desde hace ya como 2000 años. Y por funcionar así, desde hace tanto tiempo, hemos acabado aceptando una mentira infame como si se tratara de la verdad revelada. Aquello que hicieron fue un gran error. Aquello no fue correcto cuando lo crearon, ¿sabes? Así como no es correcto ahora, ni lo será nunca. Porque en términos existenciales, lo que está mal no caduca, no tiene fecha de vencimiento, aunque hayan pasado cientos y cientos de años. ¿Me entiendes esto, verdad? Se trata de una mentira muy antigua, la cual fue impuesta en la vida de la criatura humana de un modo no muy agradable que digamos. Y no hace falta que te recuerde cómo fue que pasó aquello, ¿verdad? Es una mentira que no necesita vigilancia, porque ya está más que establecida. Es una mentira muy, pero muy vieja. ¿Acaso me vas a decir que nunca escuchaste aquello de que una mentira repetida durante 1000 años acaba transformándose en una verdad? Lo escuchaste, ¿verdad? Bueno, eso es completamente cierto. Así es como ha funcionado todo esto con la colaboración de la criatura humana, al haberse sumergido en el no hacer crónico que imponen las creencias. A eso es a lo que deberíamos prestarle más atención, para que la conexión con Dios comience a ser verdadera. Como podrás ver, no solo estoy defendiendo a Dios y al Creador, sino que con esto también te estoy defendiendo a ti. Y tú preguntarás, ¿cómo me estás defendiendo a mí? Bueno, sí, te estoy defendiendo de tu propio ego, que te está manipulando como si fueras casi una marioneta. Pero bueno, ahora
sí, vamos con la analogía de la que te hablaba antes, ¿eh? Y por favor, afina muy bien tu atención, ¿eh? Trata de escuchar limpiamente porque será sumamente importante. El sonido está presente en todos lados y al mismo tiempo, en todo el universo. Esto es algo que ya fue constatado científicamente, ¿eh? Esto no es un invento mío. Y todavía no estoy hablando de la música, ¿eh? Estoy hablando únicamente del sonido, que es la materia prima con la que algunos aquí en la Tierra hacemos música. Pero ahora estoy hablando nada más que del sonido, de quien acabo de decir que se encuentra en todos lados y al mismo tiempo. Y el compositor es quien, al conocer la estructura del sonido, lo puede manipular y fragmentar ordenadamente, generando lo que todos conocemos como notas musicales, creando con estas una maravillosa canción. Y repito, esto sucede solo porque el compositor conoce la estructura del sonido, de otro modo sería imposible. Y así como el compositor conoce la estructura del sonido, el creador conoce la estructura de esa gran fuerza universal a la que nosotros hemos bautizado con el nombre de Dios. Y de ahí que la pueda manipular para de esa forma, crear toda la vida que se encuentra en el cosmos, incluyéndonos a nosotros mismos, por supuesto. Esa fuerza universal, o Dios, si es que te gusta más, en esta analogía que estoy haciendo, es el equivalente al sonido. Ambas son fuerzas que lo impregnan absolutamente todo en el universo, Dios y el sonido. Todo se encuentra vibrando ordenadamente en el cosmos. Y ahí tienes la presencia de ambos funcionando juntos, el sonido y Dios, vibración y orden. Me va siguiendo, ¿verdad? En esta analogía que acabo de hacer, Dios es el equivalente al sonido. El creador es el equivalente al compositor. Y el ser humano es el equivalente a la canción. Y ambos, el ser humano y la canción, son el producto final de un diseño maravilloso llevado a cabo por el creador cósmico, por un lado, y por otro lado por el compositor terrestre. Así como el compositor, utilizando el sonido, puede crear una canción, el creador, utilizando a esa fuerza universal a la que llamamos Dios, ha conseguido crear, entre otras cosas, al ser humano. Esas dos fuerzas, Dios y el sonido, son la fuente, el origen y la respuesta final a nuestras incógnitas existenciales más profundas. Y no tienen nada que ver ni con creencias ni con religiones. Y ahora, para que tú mismo seas quien arme el rompecabezas con todas las piezas que te he dado, voy a concluir diciéndote que, así como existen muchas canciones, pero no un solo compositor, del mismo modo existen muchas criaturas humanas, pero no un solo creador. Dios y sonido hay solo uno, pero compositores y creadores hay muchos. Así es que tú, creyente, o tú, escéptico, afloja esa resistencia mecánica que pones por delante ante todo lo que no conoces. Que no saber no es una buena razón y un buen argumento para negar. No alcanza con eso, no alcanza. Y deja de conformarte con explicaciones que no explican nada, ya que quien te hace actuar de ese modo no es otro que tu propio ego, el enemigo directo de Dios, del Creador, y por supuesto tu mayor enemigo, porque no te permite conectarte con ellos directamente, no te deja tener una experiencia consciente con ellos. Tu ego solo te permite creer en ellos. Es como si al nacer te hubiesen separado de tus padres biológicos y nunca los hubieras podido abrazar ni besar y te hubieses tenido que conformar con creer en ellos. Aquí la única gran verdad, querido amigo de mi Ganzúa, es que hay una fuerza universal a la que no le interesa llamarse a Dios, ni mucho menos estar cautiva en ninguna creencia o religión o templo, ni en ninguna parte. Y de ahí que digamos que ella
está en todas partes. Eso es justamente porque no está cautiva y porque no tiene propietarios. Y de ahí que hoy mi ganzúa haya querido abrir esta vieja puerta que se encontraba tan oxidada para que al entrar en el terreno del conocimiento empecemos a reconectarnos con lo que somos. Y para eso es que resulta imprescindible que hagamos contacto con el punto cero de nosotros mismos, para que desde allí podamos observar y disfrutar del privilegio que se nos ha dado con esta experiencia física maravillosa que estamos teniendo aquí y ahora. Solo así podremos honrarla con la libertad absoluta que habita en el centro de nosotros mismos, aquí, en nuestro corazón. Esa libertad que se nos ha ido arrebatando a medida que íbamos creciendo. Esa libertad no se ha ido a ninguna parte, ¿sabes? No la hemos perdido, sino que la hemos olvidado. Esa libertad aún se encuentra en ti, en mí y en todos. Y la posibilidad de recuperar conscientemente la conexión con ella, bueno, yo te diría que depende solamente de nosotros mismos. Querido amigo de mi ganzúa, para que el intento sea válido, en un principio tendrá que ser individual y siempre valdrá la pena, para ver si de una buena vez acabamos recuperando el terreno perdido y volvemos a ser lo que alguna vez fuimos, verdaderos seres humanos. Y me despido por ahora diciéndote algo que considero esencial, porque sé que no son solo palabras. Esto que siempre te digo no son solo palabras. Despierta. Date cuenta, porque o te iluminas tú o no te ilumina nadie, absolutamente nadie. Hasta la próxima, como siempre, aquí en mi ganzúa.